El primer rasgo que es, yo diría, el más llamativo que tenemos los hablantes de castellano es la Z castellana, es el sonido Z. Yo en cuanto abro la boca y digo algo en español como cicatriz, toda la gente sabe o que tengo un lesb o que soy de España. Entonces, es el rasgo definitivamente el que es más fácil de identificar de nuestro dialecto. Entonces, ¿es este sonido un alófono de S o es un fonema diferente? ¿Hay algún par mínimo que demuestre que Z y S son sonidos totalmente diferentes o no? ¿Ok? Un ejemplo para mí, por ejemplo, cazar y casar. Son dos palabras exactamente iguales en todo, excepto en este sonido, con lo cual la Z y la S son dos fonemas diferentes. Y es muy importante saber cuál, mientras están hablando en castellano. Por supuesto, en las tierras bajas y en las tierras altas este sonido no existe, con lo cual ni es fonema ni es alófono, simplemente no existe. Ahora, ¿saben cuándo pronunciamos la Z y cuándo pronunciamos la S? Bueno, técnicamente, como son fonemas diferentes, depende de la palabra. Simplemente hay palabras que van con Z y hay palabras que van con S. Igual que hay palabras que van con A y palabras que van con O. Entonces no se puede predecir desde el punto de vista de cuál va a ocurrir, tenemos que saber cuál es la palabra. Ahora, como siempre estamos haciendo la comparación entre ortografía y sonido, podemos decir que la Z, la letra Z, y la letra C con E o la letra C con I se leen con el sonido F, ¿sí? Y que las palabras con S se pronuncian con S. Pero en realidad es al revés. Las palabras que se pronuncian con F se escriben con Z o C más C y C más I, y las palabras que se pronuncian con S se escriben con S. Entonces, primero viene cómo se pronuncia y después viene cómo se escribe. No quiero que se confundan. Y la definición científica de este fonema nuevo va a ser fricativa, sorda, ¿sí? Porque no suenan las cuerdas vocales, y es un punto de articulación nuevo, que es el interdental, porque la lengua ahora está entre los dientes, ¿sí? En la S, la lengua está tocando la región alveolar, en la Z ponemos la lengua entre los dientes. Entonces, ejemplo, cerveza y cicatriz. Entonces, ejemplos de Zetas y de Ss. Cocineros, ¿sí? Aquí tenemos c. Cineros, cocineros. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres sonidos. Azul, la Z. Aspirar, la S. Escribir, la S. Hacer, la Z. Astronauta, la S. Gazpacho, la Z. Casarse, S en los dos casos. Y combinación, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos dos Cs, la primera es K y la segunda es Z, ¿sí? Y aquí tienen tres pares mínimos: cazar versus casar, vez versus ves y abrazar versus abrazar. Ahora, en las tierras bajas, el dialecto que hemos visto en clase, estos no son pares mínimos porque se pronuncian igual, solo son pares mínimos en castellano o español peninsular. La Z, acabamos de ver que es un fonema interdental, fricativo y sordo, pero también tiene dos alófonos, uno sordo y uno sonoro, porque se asimila en la sonoridad a la consonante siguiente, igualito que la S. Entonces la palabra izquierda, como K es sorda, va a ser iz.
izquierda, pero hazme, va a ser hazme. ¿Qué problema tenemos aquí? Que este símbolo ya lo habíamos visto para la dental fricativa y ahora va a ser también el mismo para la interdental fricativa, y la razón de tener el mismo sonido, el mismo símbolo, es que el sonido es casi igual. Voy a hacer la dental y la interdental. Entonces, como es tan parecido, utilizamos el mismo símbolo. De hecho, en muchos sitios van a decir que las interdentales en realidad son un tipo de dentales. Y si recuerdan la N y la L, que tenían diferentes alófonos dependiendo de la consonante que va después, cuando tenemos una L antes de una Z, vamos a tener este nuevo alófono, ¿sí? Que es una L con una cosa, con una cosa así, ¿sí? Yo prefiero hacerlo como una cruz directamente. O una N, que también va a ser así. Entonces vamos a decir encima, y cuando estamos pronunciando la N ya tenemos la lengua entre los dientes y vamos a pronunciar alzar, y la L también va a estar entre los dientes. Entonces hemos visto un fonema nuevo que tiene dos alófonos, uno sordo y uno sonoro, que es el mismo que el de la T fricativa. Y de la N, además de todos los alófonos que habíamos visto, tenemos que añadir el de la N interdental. Y de la L también teníamos, creo que eran 4 alófonos, vamos a tener que añadir un quinto alófono, que es el de la L interdental. ¿Por qué se utiliza la Z en España pero no se utiliza en Latinoamérica? Es precisamente porque la Z empezó a usarse en España después del siglo XV. Entonces, todos los conquistadores que fueron a América, los que llevaron la lengua española, no pronunciaban la Z y por eso no se expandió. Quiero que tengan cuidado con los siguientes términos, porque se usan de diferente manera fuera del mundo de la lingüística. Lo que hacen los españoles lo vamos a llamar distinción, porque tenemos el fonema S y tenemos el fonema Z, y cada uno tiene sus propios alófonos, pero utilizamos los dos. En el seseo, que es lo que hacen la mayoría de ustedes, no existe el sonido Z, sino que todo es S, ya sea sorda o sonora, ¿sí? No hay el sonido Z. Y por último, el ceceo, que es lo que la gente a veces confunde con la distinción, es cuando no existe el sonido S y todo es Z. Entonces sería hablar así, ¿sí? Pero nosotros los españoles no hablamos así. Entonces, lo nuestro es distinción. Ceseo ocurre en algunas áreas de Andalucía, con lo cual es tierras bajas, pero no es lo que se habla en el castellano. Entonces, quiero que tengan en cuenta que hay mucha gente que va a decir que en España ceceamos, pero en realidad no ceceamos, sino que hacemos una distinción entre la S y la Z. Por último, tengan mucho cuidado porque ahora ven que en castellano tenemos estos 4 sonidos: S, Z y D. Entonces no quiero que confundan la Z con la Z. Son dos sonidos totalmente diferentes. En inglés también. Vamos a ver si piensan que esto es un par mínimo en inglés. Yo creo que sí. Zinc y... Perdón, think. ¿Sí? En zinc tienen el sonido Z y en think tienen el sonido Z, con lo cual también son fonemas diferentes en inglés, aunque ortográficamente se representan diferente. Entonces piensen en ejemplos de palabras que tienen la S o la Z y la F y la D. Y esto va a ser el ejercicio 2 de su tarea.
2 ejemplos de palabras con S en castellano. Entonces tienen que pensar muy bien. 2 ejemplos de palabras con Z, 2 ejemplos de palabras con Z y 2 ejemplos de palabras con Z. Entonces, en total, 8 ejemplos. El segundo rasgo que vamos a ver sobre el castellano, que también es bastante fácil, diría yo, de percibir, es el de la S apicoalveolar castellana, y es porque la S del castellano y la S de Latinoamérica no suenan igual. Y lo más interesante de este rasgo es que todos los latinoamericanos lo saben y la mayoría de los españoles no son conscientes de que su S es diferente de la de Latinoamérica. Entonces vamos a ver un pequeño video de una hablante, bueno, de varios hablantes españoles, y quiero que se fijen en las S's. Completo. Bueno, yo oye, lo que digo es me tengo que ir. que aquí me habéis tomado el pelo. ¿Cómo que te hemos Mucho menos de lo que me habíais dicho. O sea, te esperabas más tiempo, más calidad. Es que esto es muy importante, te esperabas más tiempo, más calidad. Perdona, yo Porque si el llego tiempo- a saber esto, de verdad, ni voy a Lolitas, ni voy a Berili, ni me pongo la peluquería, ni me maquillo, ni nada. Vengo tal cual, es que ni vengo. Mercedes, ¿qué le digo yo a Enrique San Francisco, a Boris Izaguirre, al Gran Wyoming, a todos los invitados que han pasado por el programa, si a ti te dedicamos más tiempo? ¿Por qué? Porque es la presentadora de Gran Hermano. Por supuesto, entre otras cosas porque Gran Hermano es infinitamente superior a cualquiera de los programas que han hecho esa ristra. Lo que pasa esa que- ristra de Mercedes, a ti te- descerebrados. Como han visto, la S de esos hablantes es un poquito diferente, suena más como una S así, mientras que la S de Latinoamérica suena S, ¿sí? Entonces, la diferencia en realidad es cómo ponemos la lengua. En la S apicoalveolar, ¿sí? La que acaban de escuchar ustedes ahora, la lengua se pone de manera cóncava hacia la región alveolar, y en la región, perdón, y en la S latinoamericana, que es la S predorsal, la podemos llamar si quieren la S normal, la punta de la lengua está en los dientes de abajo. Entonces, esto en realidad es la misma manera de pronunciar lo mismo, el hecho de que los españoles ni siquiera sepan que su S es diferente de la S de Latinoamérica. Entonces van a ser 2 alófonos del mismo fonema. Entonces la S va a tener un alófono normal, si quieren, o predorsal, que es este que tienen aquí, y va a tener también el alófono que ocurre en la mayoría de los hablantes de España, que es esta S. Yo, por ejemplo, como he vivido tanto tiempo hablando con mexicanos, mi S no es la S que yo utilizaba cuando yo vivía en España. Por supuesto, si tenemos una S que es apicoalveolar, también vamos a tener una Z que es apicoalveolar. Entonces las dos las vamos a poner con el simbolito por debajo para decir que es la S de los españoles y no la S de los latinoamericanos. Como resumen intermedio, porque hemos visto bastantes sonidos, unos son fonemas, otros son alófonos, etc. Esto es lo que quiero que ustedes sepan de todo este tema que hemos visto hasta ahora. En castellano hay 2 fonemas separados, la S y la Z, y la S tiene 2 alófonos, que en castellano vamos a decir que siempre son apicoalveolares, porque es bastante común, y la Z tiene un alófono sordo y uno sonoro.